Hablemos de diversidad sexual. Diversidad sexual. Quédate en este podcast de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. Saludos a todas y todos quienes nos están escuchando. Mi nombre es Gabriel Lara. ¿Alguna vez se han preguntado cómo le digo a mi mamá, a mi papá, que no me gustan las niñas, que no me gustan los niños, que tengo deseos de vestirme como hombre o como mujer, pero temo ser rechazado, rechazada? ¿Ustedes, papás, se han preguntado qué harían? Hoy nos acompañan 3 estrellas poblanas que nos van a contar su historia y ayudarnos a responder estas preguntas. ¿Les parece si los conocemos? Bienvenidos y bienvenidas. En primera instancia me da mucho gusto darle la bienvenida a Willy Saavedra. Él es licenciado en Artes Escénicas con diplomado en Salamanca, España, experimentado conductor de televisión y eventos masivos, animador, reportero con más de 20 años de experiencia. Además es creador de producciones audiovisuales, Willy TV, Casa Productora y muchos más. Willy, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muchísimas gracias por esta bonita presentación. Yo saludo a todas las personas que nos están escuchando, a todos y a todas. Gracias de verdad y yo deseo que lo que vaya a decirles les sirva muchísimo. Muchísimas gracias, Willy. Seguro que así será. También saludo con gusto a Hugo Vitaz. Él es diseñador de alta costura, catedrático a nivel universitario, con 28 años en la industria de la moda, reconocido en México y otros lugares. Bienvenido, Hugo. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con todos ustedes y esperamos que aquí la aportación de mi historia les ayude a todos y a todas. Seguramente también así será. Y también en este espacio nos acompaña Elena Castillo. Elentric. Ella es compositora, diseñadora y artista sonora. Su trabajo artístico ha participado en diversos festivales en México, Alemania, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. Además, ha realizado la música original, el diseño sonoro y la postproducción de más de 20 puestas en escena, 5 cortometrajes y 2 largometrajes. Elena, bienvenida. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y será un placer y un gusto hablar de nuestras historias para que nos escuche cualquier persona, cualquier joven, mujer u hombre, y ellos puedan tener una perspectiva más de cómo se vive este camino. Ellas y ellos tienen algo en común: la libertad con que ejercen su sexualidad. No se diga más, empecemos. La dinámica de este espacio es la siguiente. Les voy a ir haciendo una serie de preguntas y me gustaría que cada uno de ustedes vaya contestando de forma breve. ¿Cómo definieron su sexualidad y a los cuántos años se sintieron seguros con esta elección? ¿Te parece si iniciamos contigo, Willy? Pues mira, definir tu sexualidad no creo que sea de un día para el otro. Yo creo que como todo en la vida hay procesos, tiempos. Es muy especial tu camino, es único. Yo te diría que incluso irrepetible. Tan único y tan genuino como tú lo quieras transitar y como tú lo quieras ver. De entrada, decirte que para mí, pues sí, en este momento es la primera vez que hablo de estos temas en toda mi carrera profesional. Nunca he sido una persona que se esconda detrás de algo o, como dicen, que esté en el closet. Nunca. Sin embargo, tampoco he sido una persona que ande ondeando las banderas por las calles o que ande exhibiéndose de X o Y manera, respetando, por supuesto, a todas las personas que así lo eligen y lo prefieren. El camino de encontrar o de saber exactamente dónde está la felicidad cuando sabes qué es lo que te gusta sexualmente, pues evoluciona a través de los años. En mi caso, pues creo que fue a partir de los 19 y ni siquiera tenía una aceptación clara. No podría decirte que a los 19 y medio yo ya sabía. Sin embargo, en mi intimidad, en el fondo de mi corazón, yo pues podía saber que había cosas que me gustaban más que otras. Pero este camino se fue determinando a través de los años y hoy por hoy pues veme aquí, enfrente de un micrófono, hablando de ello. Muchísimas gracias. Elena, ¿cómo fue tu caso? Sí, mira, en mi caso
creo que el descubrimiento sexual se dio cuando tuve conciencia de ello. De alguna manera en la infancia lo podía sentir, pero no lo podía identificar. Ya cuando tuve una conciencia sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad y algunas cuantas experiencias en cuanto a relaciones amorosas, por ahí de los 20, 21 años fue cuando realmente supe que este era el camino, aunque anteriormente yo había tenido estas señales, ¿no? Ya sabes, puedes confundir una amistad en la secundaria, que es muy frecuente, y no sabes qué te está pasando, ¿no? Tú sientes una atracción muy fuerte por la persona, en este caso por mis amigas, pero yo no sabía por qué era tan intenso, por qué tenía esta atracción de esta manera. Y lo comento porque son casos muy comunes y pareciera que no hay una explicación para ello. Bueno, sí la hay, sí es una atracción sexual. Y bueno, ya a partir de los 20, 21 años fue cuando abrí la experiencia propia, primero, ¿no? Antes de abrirlo a la familia, a la sociedad, la experiencia con uno, que creo que ese es el paso pues más importante, porque ahí es donde rompes tus fronteras, pasas ciertos límites que no son límites, ¿no? Tú crees que son límites porque estás en una situación específica, pero cuando lo descubres, ahí es cuando tú realmente empiezas este camino a la apertura, y no solo a la apertura en cuanto al conocimiento sobre la sexualidad en la sociedad, sino contigo. Y creo que ese es el principio básico. Y ya a partir de ahí, bueno, tú vas construyendo como tus propios parámetros hacia dónde, a quién le dices, a quién no, cuándo le dices. Sí hay que estar muy pendientes nosotros de este tipo de cosas. Fíjate, no es tan fácil, no es tan sencillo decidir hablar sobre, bueno, sí, soy lesbiana, ¿no? Hay mucho tabú, hay muchas cosas de por medio, y me parece que este tipo de pláticas justamente ayudan a eso, ¿no? A que no hay que pensar que esos obstáculos son, es que no se pueden romper, sí se pueden romper, ¿no? Simplemente es cuestión de sabernos seguros con nosotros mismos, y bueno, acompañados también de una comunidad, quizá de algún familiar, que también puede ser muy bueno, ¿no? Bueno, entonces en mi caso fue así. Pues una historia interesante. Hugo, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo fue mi historia? Definitivamente, desde muy pequeño sí me sentí único y diferente. O sea, sí recuerdo muy bien que me comportaba diferente, ¿no? Y que sentía, lejos de que vengo de una familia demasiado católica, donde fui criado con ese credo, y a pesar de que te ponen y te meten estos prejuicios, aún así la libertad que me dieron mis padres de comportarme desde pequeño como yo quería, como yo sentía, fue grandioso. O sea, realmente nunca me limitaron de Hugo, compórtate, o Hugo, no hagas eso, o, ¿saben? Entonces sí, desde pequeño fue como muy notorio, ¿no? El hecho de convivir. La mayoría de mis primos son mujeres. Entonces obviamente las de mi edad pues convivía yo mucho con ellas. Entonces como que se veía como muy enfatizado. Mis primos hombres eran mayores o menores. Entonces desde ahí partió esa libertad que me dieron desde la cuna. Híjole, fue increíble, y fue el parteaguas de todo. Entonces fui creciendo naturalmente. O sea, esa fue la libertad que tuve, ¿no? Obviamente uno ya va entendiendo que es diferente. Si llega el momento en que dices, híjole, ¿sí está bien que sea diferente? O sea, si te cuestionas siendo joven, siendo pequeño, o sea, dices, híjole, ¿es bueno ser esto? Y pues como no lo abres abiertamente, dices, pues es normal, entonces así soy, ¿no? Entonces ayudó muchísimo el hecho de que a temprana edad, a los 16 años, tuve mi primera pareja, y esta pareja me llevaba muchos años. Entonces siento que, y esta relación duró 7 años, siento que esta relación aportó muchísimo a mi ser y a mi persona. Me acabó también educando, porque curiosamente coincidió con un año después de que mi padre falleció. Entonces sí ayudó a formarme a este hombre que soy ahora, ¿no?
queda claro que en el caso de los tres, el trabajo consigo mismo en ese proceso de descubrimiento fue fundamental, el tomar la decisión de decir, se puede y estoy bien, así como estoy, yo estoy bien. Y que la libertad, como bien decías, Hugo, de la familia, el apoyo, el de saber con quién sí, con quién no, y que existe ese alguien, pues fue parte de que se abriera el camino. Me gustaría seguir con estas preguntas porque están bastante interesantes. Willy, cuéntanos cuánto tiempo pasó para que le dijeras a tu familia y por qué y cómo fue ese momento. Muy buena pregunta. De entrada, a todos los que nos están escuchando, que están pasando por situaciones similares, yo les diría, no se metan en problemas. ¿Por qué? Porque como bien dijo Hugo, tu sexualidad, tu tránsito, tu proceso, lo puedes vivir de manera natural. De entrada, los papás son sabios. Las mamás son los seres más sabios del planeta. Ellas, desde que te dan a luz, saben perfectamente hacia dónde va su hijo o su hija, literal. Entonces, yo te puedo decir que yo nunca tuve esa necesidad de decir, mamá, soy Paquito. O sea, ¿para qué confrontas a tus padres? ¿Para qué te metes en camisa de 11 varas? ¿Para qué generas conflicto, problemas? Mi primer consejo, que sería para toda la comunidad que empieza a pasar por estos procesos, es: trata de vivir tu sexualidad de manera natural. Si tú sientes la necesidad de contárselo a alguien porque sientes esa confianza, porque sientes que vas a tener un recibimiento de cariño y no de rechazo, hazlo. O busca un especialista, o busca un muy buen amigo, pero donde en lugar de generar conflictos o en lugar de generar problemas, encuentres justo un respaldo. Porque justo a lo que se enfrentan muchos jóvenes es a ser repudiados, a ser corridos, a ser etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca tuve esa pregunta en casa. Jamás la tuve. Sin embargo, siempre supe, como Hugo y como Elena, que a mi alrededor, mi familia me protegía, me cuidaba, me apoyaba, me daba la libertad de ser y hacer lo que yo quisiera, sin prejuicios y sin juzgar. Excelente. Y hablando de Elena, cuéntanos, ¿cuánto tiempo pasó para que se lo pudieras decir a tu familia y qué fue lo más difícil de ese momento? Sí, mira, yo tenía 24 años cuando decidí decírselo a mis padres, ¿no? En este caso soy hija única, entonces no había más que ellos dos. Pero Willy tiene mucha razón, nuestros papá y mamá saben perfectamente quiénes somos. Yo recuerdo que estaba muy nerviosa porque era un tema pues que nunca había tratado y que iba a cambiar definitivamente la convivencia, la forma de ver las cosas en familia. Y bueno, armé todo vamos a comer, después de la comida hablo con ustedes, y ellos ya después lo entendí, ¿no? También ellos entraron en mi lenguaje y fue como muy tranquilo. Cuando se los dije estaba muy nerviosa, ni siquiera pude ocupar la palabra lesbiana, ¿no? Porque todavía no tenía este proceso conmigo misma de una aceptación más amplia. Necesitaba decírselo a mi familia para entonces poder realmente recorrer este proceso. Y bueno, cuando pasó yo les dije que tenía gustos diferentes, preferencias diferentes, me lo entendieron perfectamente, me eché un choro larguísimo, lloré, ya sabes, hice el drama. Y cuando terminé, lo que ellos me dijeron fue, ya lo sabíamos. Y bueno, esas palabras para mí fueron de total amor y apoyo. Y bueno, a ellos lo que me dijeron fue, tú no te preocupes, con nosotros siempre estarás y serás, ¿no? Y la prueba más grande de eso fue la primera vez que lo abrí a la familia ya grande, darle la bienvenida a mi pareja de ese momento, ¿no? Así de bienvenida a la familia. Y yo creo que estos son pasos que, como bien dice Willy, uno va midiendo también con quién sí y con quién no. Yo sabía que en este caso no tenía la respuesta de mis padres, no sabía qué pensaban, pero sí sabía que iba a haber comprensión de por medio, ¿no? Creo que es innecesario
meterse en conflictos, en camisa de 11 varas, cuando tú todavía estás también en un proceso, ¿no? Es mejor acercarse a personas con las que puedes sentirte más arropada, más arropado, tener confianza. Sin embargo, sí creo que hay un rompimiento para bien y para mal cuando uno lo comunica a la familia, porque también puede abrir un aspecto muy importante cuando tu familia no te acepta, y ahí tú puedes enfrentar también muchas cosas contigo, personales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir midiendo, pero sí mi consejo sería decirlo desde un punto muy amoroso conmigo misma, para empezar, ¿no? Con uno. Y a partir de ahí que surja lo que tenga que surgir. Sabemos que hay que afrontar cosas como gente que no le va a gustar, no le va a parecer, te va a dejar de hablar, te va a mirar diferente, etcétera. Lo demás es lo de menos. Y en ese momento de esa comida, de esa reunión con toda la familia, acompañada de tu pareja, después de haberlo dicho, en una palabra, ¿cómo lo podrías resumir? ¿Cómo podrías resumir esa sensación? Libre. Esa es la palabra, libre. La primera vez que se los comuniqué a mis padres, no estaba yo con ninguna pareja. Bueno, en ese momento sí tenía pareja, pero la plática fue íntima. Y ya en la familia en general, también fue una cuestión de libertad y de amor, ¿no? De poder llegar con mi pareja y saber que era un tema abierto y que mi familia lo aceptaba a mi pareja, una buena convivencia. Creo que a partir de estas cosas, eso, fluye la manera de relacionarnos con nosotros. Hugo, a mí me gustaría preguntarte, si pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiarías de ese primer momento? Es que absolutamente nada, no cambiaría nada, porque todo lo que he pasado, todo lo que he hecho, las decisiones que he tomado, buenas o malas, han sido las correctas para yo estar aquí, en este momento. Sí, uno a veces, como decía, toma uno decisiones malas, pero al final también creo en ellas, en los errores que uno comete. Entonces no creo que no cambiaría nada. Suena bastante interesante, porque eso quiere decir que desde el principio la idea estaba muy clara, la sensación, el sentimiento, el corazón estaba muy bien conectado con lo que estaban pensando en eso. Es que, por ejemplo, a pesar de que mi condición fue muy abierta desde pequeño, sí hubo, o sea, yo no lo hablé. Sí hubo una plática, y lo recuerdo muy bien, tenía yo 8 años, y mi padre se atrevió, él fue el que me preguntó, no literal, la pregunta me decía: Hugo, ¿quieres platicar conmigo? ¿Quieres decirme algo? Y yo, no, o sea, nada. ¿Cómo de qué? No, entonces no entendía yo esa pregunta, porque él tampoco se atrevía. Afortunadamente mis padres tuvieron como la delicadeza de buscar información, de buscar ayuda, porque ya me veían, ¿no? Luego a los 12 años vuelve a ver esa pregunta de mi padre igual, pero tampoco se atrevía a decirlo, ¿no? Y una plática amorosa, una plática no fue de enérgica, ya saben, o de preguntar, ¿no? Y yo también respondía no, porque yo me sentía normal, que yo decía, no pasa nada, estoy bien, estoy a gusto, con todo, y jamás fue. Sin en cambio tengo una historia muy, muy particular. Cuando yo lo dije, porque sí llega el momento en que la necesidad de uno de decirlo, no necesariamente a todo mundo, pero sí de expresarlo, porque creo que la familia también tiene el derecho también de saberlo, independiente de que ya sea notorio o no. El día que murió mi padre y lo estábamos enterrando, creo que fue inapropiado, pero así me salió, en pleno entierro. Por cierto, soy gay. En ese momento lo dije. No sé si fue correcto o no, fue mi sentir. Simplemente mi mamá me agarró la mano y siguió el proceso, ¿no? Entonces, ese fue mi momento. Ese fue el momento correcto, porque yo hablé, yo lo dije. Justamente acabas de tocar puntos que son medulares, y también lo mencionaba Elena y Willy, los papás, las mamás, el rol que juegan en ese momento. Si pudieran aconsejar a otros papás o a otras mamás
sobre cómo reaccionar ante lo que sus hijos o hijas les pueden decir, ¿qué les dirían a estas personas? Mira, tomando un poco también la historia de Hugo, sí, es verdad. Llega un momento de tu vida en el que, pues, lo argumentas. En mi caso, yo estaba en una obra de teatro en la cual, pues, interpretaba también personajes femeninos y además me quedaban fantásticos. Entonces, era yo la portada de todos los periódicos en aquel estado y yo tenía a mi papá, pues, en el estado de Puebla, yo estaba en otro estado. Yo tenía mucho miedo que mi papá llegara y viera las portadas de los periódicos, porque yo estaba literal puesta, ¿no? Entonces, cuando mi papá tuvo que llegar a la pensión donde yo estaba hospedado y todo, literal yo tenía terror de que viera la publicidad y los medios, todo el mundo hablando acerca de la obra, ¿no? Y cuando él abrió el periódico y lo vio, me dijo: ay, te ves bien bonita. Mira, yo no dije absolutamente nada, él lo dijo y esas palabras bastaron para que yo me sintiera totalmente libre, comprometido, sabiendo que mi papá me amaba, me respetaba. A los 8 días mi padre no pudo ver la obra de teatro y falleció también. Y yo le dediqué la obra de teatro y yo sabía que él estaba viéndome interpretando a un personaje femenino que era muy, muy, muy padre. Es muy importante decirles a los papás que en lo personal a mí me traban las etiquetas. No podemos ponerle a alguien que es azul, que es verde, hija, hijo, o que es medio amarillo. Yo creo que en la sexualidad el ser humano siempre tiene curiosidades a lo largo del camino. Y eso no lo hace necesariamente que sea de un lado, del otro, o que esté en medio. ¿Quién sabe? O sea, en lo personal yo creo que si el mundo tuvo que decir: es que él es gay, es que ella es lesbiana, y estos malditos títulos han hecho que la gente se estigmatice y que incluso sea motivo de discriminación y de muchísimas otras cosas. La gente creo que vive su experiencia sexual y hace un tránsito entre lo que puede o no gustarle. Cuando un papá se enfrenta a que su hijo o su hija no es lo que ellos imaginaban o la expectativa que ellos tienen, lo primero que yo podría sugerirles es tranquilidad. No se espanten, no se ataquen, platiquen con él, lleven una sólida comunicación basada en el amor, basada en la unión, y de ahí se puede desprender, sí, platicar con el especialista para saber si realmente es el camino o no. Esto no es gripa, no se pega, no se quita, no porque lo lleves con 10 especialistas. Si es, punto. Y si no es, pues no es. Y entonces lo va a descubrir que, ok, probé, pero me equivoqué y no pasa nada, pues. Pero el gran conflicto es que el papá se enfrenta a algo que en su mente no es lo que él creía que era. Y entonces, si estamos hablando de un papá que es machista o que tiene una educación profundamente arraigada en religión o qué sé yo, pues también esas posturas son respetables. Sin embargo, cuando hay amor de por medio, por supuesto que podemos sobrepasar todo este tipo de cosas. Gracias, Willy. Hugo. Ok, papás, mamás, yo sé que tienen muchos miedos por el qué dirán, porque la sociedad a veces pesa. Yo sí entiendo porque soy padre y tengo la fortuna de platicar mucho con mi madre que aún vive, y le preguntaba yo: cuéntame cómo era tu sentir, porque como les decía, nunca he tenido ni he sabido qué es ser discriminado, pero sí me llegó por la mente pensar, si yo no lo padecí, quizás mi familia sí lo padeció, quizás mi hermano sí padeció el ser señalado, ¿no? Entonces, en esta plática con mi madre, sí es de preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo le hiciste para tener un hijo gay, no? ¿Qué hicieron? Entonces, papás, mamás,
de entrada no tengan miedo. Yo sé que es muy duro el señalar, yo sé que es mucho la familia el que dirán, pero primero crean en el amor que le tienen a su hijo. Eso va a ayudar mucho a entenderlos, a entenderlas, porque sí se padece. Entonces, el hecho de buscar ayuda es como fundamental. Si tú no puedes lidiar con este sentir de tu hijo, de tu hija, sí busca ayuda, sí busca a tu guía religiosa, a un especialista, a tu familia si quieres. O sea, sí pregunta qué hacer para que no cometas el error de dañar a tu hijo, a tu hija, porque a veces este amor está como muy confundido, ¿no? Por ese temor de que algo nos va a pasar. Porque sí, su miedo es ese, de que algo nos va a pasar, de que nos van a herir, pero si tú los educas con valores y principios, que es fundamental en esto, yo agradezco muchísimo ser quien soy por todos los valores y principios que me han inculcado. Entonces, la comunicación es ante todo. Busquen, sí, ayuda cuando no te sientas capaz de hablar con tu hijo, con tu hija. Gracias. Elena, me gustaría escuchar tu aportación al respecto. Sí, bueno, coincido con Hugo y con Willy en muchas de las cosas que han dicho. Creo que el punto importante, el que va a dar piso, es la información que se tenga al respecto. Yo entiendo que los papás, mamás puedan tener miedo, porque también lo que va a pasar es que van a romper estereotipos. Van a romper el estereotipo de que la hija se va a casar, va a tener hijos, porque a lo mejor eso no va a suceder, ¿no? A lo mejor no va a tener hijos y ellos no van a tener nietos. Hay muchas cosas de donde tienen que echarle una vista, echarle un ojo, ¿no? Y lo que yo les digo es paciencia. A los papás, paciencia, porque también para ellos es un proceso. Al igual que para nosotros es un proceso, para ellos también. Y en el caso que no sepan qué hacer, a mí alguien me dio este consejo alguna vez: no hagan nada. Cuando uno no sabe qué hacer, lo mejor es no hacer nada. Porque entonces, conforme pase el tiempo, conforme pase la emoción que se está sintiendo, que se está generando, las emociones son un estado que va cambiando constantemente. Entonces van a tener este proceso en el que van a llevar emociones de diferentes tipos, estilos, rompimientos de estigmas, estereotipos. O sea, es un mundo completamente nuevo para ellos. Entonces yo les digo, información y paciencia. Es muy bueno buscar inclusive en cualquier canal, vínculo, ya sea internet, platicar con alguien, familiares. Ahora creo saber y pensar que ya hay un familiar en cada familia, ¿no? Que está con diversidad sexual. Entonces buscar este tipo de medios para acercarse al hijo o la hija y tratar de entablar otro tipo de comunicación, irnos conociendo poco a poco a través de este proceso entre los papás y las mamás y nosotros, ¿no? Es un autoconocimiento mutuo, y creo que a partir de ahí entonces se pueden formar bases muy sólidas. Pero sí, comunicación, importantísimo, como dijo Hugo, comunicación. Si tienen dudas, pregunten. O sea, pregúntenos, ¿no? Si tienen dudas así de, oye, ¿qué te va a pasar? Porque efectivamente, mucho de lo que tienen miedo es, ¿qué nos va a pasar? Es un mundo completamente distinto para ellos. Entonces, que pregunten, oye, ¿cómo le vas a hacer con esto? ¿Qué va a pasar cuando te pase esto? Seguramente a nosotros o a quien le toque, si no tenemos la respuesta, también vamos a entrar ahí, ¿no? Y vamos a poder abarcar más cosas. Creo que eso podría decir. Yo quisiera agregarte algo importante. Hoy en día observo que los chicos y las chicas están totalmente influenciados por, no sé, series de televisión como Élite. Tengo que mencionarla porque es tal cual, ¿no? Donde veo a chamacos de secundaria que tienen más horchatas que yo en toda mi vida, literal, ¿no? O veo a chamacos de secundaria que se pueden dar amor en el piso, en la regadera, arriba, abajo. Entonces,
muchos chavos que ni siquiera están verdaderamente orientados en este camino de su sexualidad, porque aquí tenemos 3 hermosas historias en las que nosotros fluimos, nos aceptamos, fuimos, venimos, quisimos, etcétera, etcétera, protegidos por el amor, qué sé yo. Pero la realidad de hoy es que muchos chavos no saben qué onda, ven esto y aparte tienen problemas en casa con papá o con mamá. Y esto de la homosexualidad se vuelve un mecanismo más como de ser caprichudo, de venganza, de rebeldía en contra de los papás. Y entonces, ¿cómo los lastimo? ¿Cómo les hago? ¿Cómo los provoco? Y de repente ya llego con una amiguita de la mano y entonces nada más como, perdón por la palabra, si es que se puede meter o no, por fregar, no la voy a decir, pero por fregar yo llego con la amiga de la mano para ver qué cara ponen papá o mamá. Y esto no es justo tampoco, ¿no? Los padres, desde que nos dan la vida, nos llenan de amor, nos cuidan, nos bendicen, toda nuestra vida hacen absolutamente todo por sus hijos. Y si tú ni estás confundido, ni sientes verdaderamente cosas que tengan que ver con atracción, confusión, etcétera, y solamente te quieres vengar, o solamente quieres ser rebelde, o solamente quieres lastimar, eso se me hace importante también decirlo, que no es justo. No podemos jugar con estos papeles que ahora incluso mucha gente bien los acepta, no como antes, no como nos tocó incluso en nuestra época, donde tal vez incluso nos poníamos que no nos movíamos ni nada, precisamente para no tener problemas, como dice Elena, no hagas nada, y solito el tiempo va ayudando. En este preciso momento yo creo que el problema va más allá. Muchos chicos lo usan para hacer repelar a sus padres, como quien quiere llamar la atención malamente cortándose, o como quien quiere llamar la atención amenazando que se va a fugar de casa, o como etcétera, etcétera. Entonces sí se me hace importante decir este tema, porque no todos son, la verdad es que no todos son, ya quisieran. La verdad es que esto es parte de un proceso de vida, pero yo diría así, Dios te elige y punto. Y yo quisiera también nuevamente sumar, chicos, chicas, yo creo, desde mi punto de vista, que tus padres tampoco tienen la obligación de aceptarte. ¿Y por qué lo digo? Estamos en México y estamos basados en una creencia de que tu núcleo familiar, tu familia, te tiene que aceptar. No, yo creo que no. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos basados en esta ideología católica, por ejemplo, ¿por qué lo comento? Porque mi madre, en esta plática que tengo con ella, me dice, no te creas, Hugo, o sea, sí tenía el conflicto, porque en mi religión católica dice que esto está mal, entonces sí tenía yo ese conflicto. Entonces, pues obviamente le ganó más el amor, pero ¿quién te va a aceptar? El que te ama, el que te quiere, y no precisamente va a ser tu familia, ¿vale? Entonces, pesa, duele, claro, pero eso también es algo que nos detiene a ser libres, el querer aceptación, ¿no? Entonces no busques eso, busca mejor ser libre. Excelentes consejos y una percepción que vale la pena reflexionar constantemente. La siguiente pregunta la voy a hacer abierta para los 3, para que contesten como ustedes deseen. ¿Qué consejo le darían entonces a alguien que hoy está atravesando por este momento en el que está en el proceso de aceptación y que quizá tiene miedo de externarlo? ¿Quién gusta responder primero? Adelante. Obviamente sé que tienes miedo, sé que tienes inseguridades, vuelvo a insistir, sé que quieres ser aceptado, pero busca esa aceptación primero en ti. ¿Estás a gusto con lo que estás sintiendo? ¿Estás a gusto con lo que quieres ser? Y de entrada eso te va a dar una valentía, créeme. No va a ser fácil, porque a veces si tu familia no estás viendo, estás escuchando a veces comentarios, ¿no? Y te da miedo, pues entonces por lo que
piensa y dice ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, compórtate como tú quieras. Tu familia lo va a notar. Y ese va a ser como el parteaguas de eso. Yo le diría también que tu felicidad está justo después del miedo. Y yo no te estoy diciendo que te arrojes a la vida y que te prostituyas, que no respetes tu cuerpo, que andes a la seca y a la meca probando experiencias. No tiene nada que ver con eso. El amor es una cosa verdaderamente profunda. Y no vas a conocer nada más extraordinario en la vida que amar y ser amado en reciprocidad. Si tú encuentras a una persona que te valora, que te respeta, que te ama, como en cualquier tipo de relación, homosexual o heterosexual, vas a ser muy feliz. Pero si tú vas por la vida aventándote porque dices que no quieres tener miedo, y lo único que estás logrando es cada vez sentirte más mal, sentirte usado, sentirte menospreciado, sentirte no valorado, no es el camino correcto. Entonces yo te diría, sí, ten miedo. Ten miedo de tus acciones que te lleven a consecuencias que te hagan sentir peor. A eso es a lo que les tienes que tener miedo. No tengas miedo a ser tú mismo, a ser auténtico, a brillar, a soñar, a crecer y sobre todo a encontrar el verdadero amor, que yo creo que es lo más valioso de todo esto. Elena. Sí, yo lo que te podría decir es, atraviesa tu proceso, atraviésalo. Estamos hablando aquí de miedo, que es el concepto en común, pero ¿cómo vamos a hacer ese switch, no? Atraviésalo, tómate el tiempo que sea necesario para saber de qué va ese miedo, de qué tienes miedo, de tu imagen, de lo que digan, o porque te importa el que dirán, o conoce de dónde viene ese miedo, porque una vez que hayas identificado qué es lo que te está causando esta inquietud, este miedo, este temor, es muy probable que después de ello entonces venga la valentía que hablaba Hugo y lo que decía Willy en cuanto a partir de ahí ya cambian las cosas, pero es muy importante que lo atravieses ese proceso, no te lo saltes, porque sí, es muy fácil decir no tengas miedo, ay güey, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy? En una situación como esta, ¿no? Que me implica un cambio de vida, que es de vida, pues, ¿no? Atraviésalo, la manera en la que lo vas a poder saltar es conociéndolo, conoce tu miedo y a partir de ahí entonces establece caminos, establece seguridades. Este miedo me da esta seguridad, a partir de eso, ok. Y así es como yo creo que tú puedes tener una guía, una luz ahí, ¿no? Una velita prendida. Y creo también que uno va encontrando sus propias estrategias. Tú también vas a ir encontrando tus propias estrategias para mostrarte al mundo como eres, como quieres. Es muy probable que lo que ahora estás pensando en este momento de cómo eres va a cambiar en 3 años, en 5 años, en 15 años y en 20 años y va a ser totalmente distinto. Y eso es muy, muy así feliz para mí. A ver, en mi experiencia, saber cómo estaba a los 20 años y cómo estoy ahora a los 41 y ni imaginarme cómo podría estar ha sido una sorpresa increíble en el aspecto sexual, en este camino, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo te diría, atraviésalo. Yo podría sumarle que este miedo aprende a canalizarlo, aprende a convertirlo en valentía, al contrario. Yo sé que en la actualidad el miedo por ser bulleado, por ejemplo, si eres adolescente, el que te estén molestando, este miedo conviértelo en valentía, haz valer tu voz, enfréntalo, di sí lo soy, no me da miedo, no me intimidas, o sea, enfréntalos, no con golpes porque jamás va a llegar a nada, tu voz, hazla valer, entonces, enfréntala. Excelente, sin duda. Los tres son personas destacadas en sus ámbitos, se han sabido ganar el respeto, el cariño de su entorno, de sus familiares, en donde se han desenvuelto por su trabajo profesional, más allá de lo que decía Willy de esa etiqueta, sino por quienes son, por sus capacidades profesionales en sus diferentes ámbitos. En este ejercicio de honestidad,
me gustaría que compartieran si han vivido algún momento, el más difícil que hayan tenido a causa de su orientación sexual, y si pudieran compartírnoslos para que la gente pudiera escucharlos y pudieran saber cómo salieron avantes de ello. Yo alcé la mano rápidamente porque tengo mucho que decir sobre ello. En el camino profesional en el que estoy, hay algo antes de, aparte de esto hay algo antes de la figura de la mujer, o sea, yo como mujer, porque me desenvuelvo en un ámbito que es dominado por el hombre. Soy licenciada en música, maestra en estética y arte, en el diseño sonoro, y son áreas que están dominadas por el hombre, ¿no? Entonces, en charlas, podcasts, demás, que me han preguntado cuál es la figura de la mujer en el arte sonoro. Primero está esta cuestión de la mujer, en mi experiencia, y ya después viene el aspecto de la comunidad, ¿no? De la comunidad LGBT. Entonces, bueno, en mi caso, algunas ocasiones, además de tener que abrir, hablar, expresar como mujer, aparte viene, ¿no?, esta cuestión de también soy lesbiana. Entonces, ha sido muy interesante. Afortunadamente ahora me parece que ya es un poco menos utópico esta idea de converger y convivir con demás personas y relacionarse con nosotros o con las otras. Pero sí hay un punto en el que sí he tenido que sobrepasar, ¿no?, este tipo de incomodidades, ciertas miradas, porque además, bueno, como lesbiana, yo no sé qué les pasa a los hombres en general, pero hay algo que se les despierta ahí muy rarísimo, en donde creen que tenemos toda la accesibilidad para cualquier tipo de fantasía o cualquier tipo de cosas. Es muy raro, hay combinaciones muy raras en cuanto a los pensamientos, ¿no? Pero sí me he tenido que afrontar a ello, ¿no? Y no de la gente cercana, sino más bien de la gente que ni siquiera me conoce, ¿no? Porque los que me conocen, bueno, son muy abiertos, hay mucho respeto, pero lo que podría decir en ese sentido es nunca mostrarse por abajo de, ¿no? Por abajo de lo que te están señalando, por abajo de lo que te están diciendo. Sé tú, aunque vengas lleno de inseguridad, de nervios, porque me voy a presentar en la conferencia, etcétera, etcétera. Respirar, agarrar centro y agarrarse de uno. Y así es como puedes mostrarle al otro que no se puede meter contigo, ¿no? Con tu propia seguridad, con tu propia vida, así. Creo que eso es lo que podría decir al respecto. Gracias, Elena. Pues, híjole, es muy difícil contestarte esto porque tengo la fortuna de no saber qué es ser discriminado. Tengo la fortuna de no saberlo. Situaciones vamos a vivir, señalamientos vamos a vivir, eso es muy independiente. Sin embargo, ahorita que estaba platicando, alguien también me llegó a hacer la misma pregunta, y creo que esta valentía, cómo enfrentar a esta sociedad que te señala, a estas situaciones que te puedes enfrentar en tu vida, en mi caso particular creo que ha sido el de tener una preparación. Chicos, chicas, estudien, tengan una profesión. A mi parecer, mi escudo ha sido ese. Tengo una carrera universitaria, afortunadamente, tengo estudios, tengo una profesión, y eso ha sido ayuda para que nadie pueda venir a sobajarme, a hacerme sentir menos. No porque sea yo quien sea, sino porque estoy a la altura, porque estoy preparado, porque no me están señalando por ser gay, sino me están señalando porque soy un profesionista, porque hago bien mi trabajo. Entonces siento que esa va a ser tu herramienta para enfrentarte a la vida. En el terreno de la discriminación, yo diría que si alguien está ejerciendo ese poder de tratarte diferente porque tienes definida alguna sexualidad, por tu pensamiento ideológico, por tu raza o por tus creencias religiosas,
yo lo que diría es que la base de todo esto, porque la discriminación no nada más es a una cuestión sexual. La discriminación la ejercemos absolutamente todos. Y la base de esto es el respeto. Porque cuántos no, incluso homosexuales, discriminamos y no respetamos al que tiene perfectamente definido que es heterosexual. Y sin embargo ahí le caes como kamikaze, no te importa y no hay respeto. Y entonces ¿eso cómo se llama? ¿No? Si tú, chico, que ahora ya tienes claro que tienes tus derechos y que eres homosexual y que o eres trans o lo que tú decidiste ser y estás siendo víctima de la discriminación, yo creo que también uno se puede mover del lugar. No tomarte en serio la basura que la gente viene y deposita en ti, sino tú te limpias, escuchas a la gente vociferar, que vocifere mientras no te afecte, mientras no maltrate tu alma y tu corazón, tú puedes estar íntegro. Sin embargo, si tú quieres incluso usar esto para decir me están discriminando y seguir llamando la atención otra vez con etiquetas y con escándalos y con... Bueno, eso ya es show. Eso ya es como una etapa más allá arriba de lo que realmente importa. Si tú estás siendo víctima, yo diría, dilo con alguien también, haz valer tus derechos, respétate a ti mismo, pero sobre todo, hazte un lado, pon distancia. No permitas que nadie te dañe, porque nadie tiene ese poder, tú se los das. Si tú permites que alguien te haga sentir mal con palabras como maricón, homosexual, etc., y tú crees que esto es denigrante, pues yo te diría que al contrario. ¡Qué orgullo, carajo! Que mi madre, mi padre, la vida y Dios me parieron y me hicieron tal como me hicieron. Porque gracias a esta combinación rara, hoy soy lo que soy. Y he compartido y doy a la vida y a todos los seres humanos lo mejor de mí y lo mejor que puedo compartir con los demás. A partir de que me descubrí, de que soy auténtico y por lo tanto puedo ayudar, puedo sanar, puedo servir a la humanidad. Y entonces mi vida tiene trascendencia. Es lo que yo diría acerca de ello. Yo quería decir algo con respecto a lo que dijiste, Willy. Efectivamente, no hay que tomarnos personal lo que nos dicen, porque la mayoría de las veces y de los casos no es directamente hacia nuestra persona, ¿no? Es porque hay una serie de prejuicios, hay una cultura instalada del catolicismo, hay muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Entonces, no tomárnoslos personal, creo que eso también nos va a ayudar a hacernos a un lado, porque de repente, si es ¿cómo me hago a un lado? No te lo tomes personal, no es contigo, hay todo un background de por qué la gente se tiene este tipo de discriminación, tiene este tipo de pensamientos, y bueno, hacernos a un lado, pero también proclamando, ¿no?, que esta es mi esencia, esta es mi naturaleza. Y que respeten lo que soy. Y que no hay nada de malo en ello, ¿no? Porque en realidad no hay nada de malo en ello. De hecho, hay mucha felicidad, mucha libertad, mucho gozo, placer, etcétera, ¿no? Sin duda esta charla nos ha dejado más allá de la experiencia de los profesionales, la experiencia de vida de cada uno de ustedes. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecerles la oportunidad de tener esta charla, de poderla llevar a través de este podcast. Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes y que nos dejaron un mensaje final para la sociedad. Quiero agradecerte, Elena Castillo, un mensaje para la gente que está escuchando este podcast. Ok, bueno, lo que podría expresar en este momento como mensaje es, hay muchas cosas que están pasando. La pandemia nos vino a cambiar absolutamente todo, incluyendo este tema que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Sí, un sí a la vida. Eso es lo que yo podría decir. Sí a la vida, sí a hacer esto, sí a hacer aquello, sí a arriesgarme, a aventurarme. Hay que vivirlo, y hay que vivirlo porque no sabemos qué pueda pasar, si vamos a quedar así, si vamos a regresar, ya no va a haber una normalidad, lo que sea. Sí a la vida. Hugo Vitas, un mensaje final, gracias. Y sí a la vida consiste en, chico, chica, cuídate. Cuida tu cuerpo, cuida tus sentimientos, cuida tu mente, cuida lo que ves y cuida lo que hablas. Entonces, es eso, cuidarse.
Willy Saavedra. Yo te diría que si te has quedado en este podcast hasta el final es porque verdaderamente el tema te interesa, te mueve, y entonces no dejes de seguir buscando información, no dejes de seguir buscando asesoría. En lo personal, en todas mis redes me encuentras como Willy-TV o Willy Saavedra, y si yo de alguna manera puedo servirte para dar un consejo más a través de texto, qué sé yo, por supuesto, tenemos que estar para ayudar. Todo lo que hagas que esté encaminado en eso, en servir, en ayudar, en ser útil, en no dañar a los demás. Y ya, eso creo que es el gran secreto de la vida. Pues muchísimas gracias a los tres, creo que en casa nos llevamos respuestas. Entonces, bueno, pues si les gustó este podcast, compártanlo con todos sus amigos, compártanlo con papá, con mamá, que lo escuchen de viva voz de personas que se han abierto camino y que esto lo han visto como una virtud. Creo yo que eso es lo más importante y que les ha permitido llevar una vida pegada al amor, al respeto a sí mismo y sobre todo a ser felices y ser libres. Yo soy Gabriel Martín Lara, gracias. Si les gustó este podcast, compártanlo. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Kuali tonal nochtiten techkaki onka. Dense tonal amo motlakentiaya nanmejuan. Ken kilis nonansi o notahsi ken amo nechpaktia inixpokawa o amo nechpaktia intelpokawa. Kilneki notlakentis kemenkonetl o kemenchokato, huan tlani chokato, ken inkilis nechpaktia kse chokato. Huan nomahtia den tlen kihtoskeh kuentla. Nanmejua tahtzis motlahtlanía. ¿Tlen chihuaske? Xonmoualmikaka nikantzi, nochtintzitzi. Ninse inamikamat den yeyi sitlali kuetlaxkuapami. Tle otechpaleuihke paninixkopinmolinia oyehke kantejuan. Intlakajawil. Willy Saavedra. Kixmatilistli den ixkopinali. Hugo Vitaz. Intlajkuiloli den Yankuik. Elena Castillo. Toltecamatlachtik den Tlatzotzona. Yehuan kipia nochti sanparejo in tlamaquilistli, kapakikxiwa nikochitis okanaki mokalakiske. Yawe kanse tlahtanilistli. Ken okixmatl nona kimitzpaktia, huan keski xiuitl piaya kemania otikmak yeka yetie ihko. Willy Saavedra. Detkanas huan kixmatis tlen mitzpaktia amo de se tonalpokse. Nenin el toca que menochti. Panosetzeyostli tikpia uktikaktoli tonal. Tipia sen tosel, tohtli. Dentejuan san kualsin. Nemitzilis amo kaukse san tosel. Kenintikneki maye huan kemintikneki itas. Elena Castillo. Nenin el toca tlen kasiske, tlen kochitiske, momaka kemania un kasi koyeya. Ni amo ni amatiaya, tlen nechpaktiaya. Kemania oye kipititonsi, onmachili, mas amo nikmatiaya, kemania yenipiaya, huan onkilnamiki, den nonakayotl, panokochitis, huan seki tlen onpanok, kan seki non inkixmatl, huan nechpaktihke. Inkixmak miyeke, tlatlaka huan sawame, huan amo nikmatia tlen oknekia, huan inweyita, huan yeka yeknikmati. Hugo Vitaz. Guan quema. De non yeka yenun yeya kokotzi, quema onixmachili, sanosel, guanamo que menyejuan, inkilnamiki que namawiltiaya sanne. Amo? Guan kilungualaya de Huesca, non senyelistli, miyek, dento teopantli, pantesantotzi, ihkoni no moscalti, guan imitztlaliaya, tlentinel tocas. Huan mitztlazotla nonansi huan notahsi, tlen nechkauahke nikchiuas tlen onechpaktiaya ne, onechmachiliaya kuali, huan nienpaki miyek, inyejuan nechpaleuihke, onechkahtehke, nienkanas nonaki nechpaktia, amo nechilihke amitla. Keski tonal opanok panonkili onsenyelisli, tlika huan keni oyek non tonal tletmachiliaya. Willy Saavedra. Tlin kalaki anochti non techkaki huan panoa kemenne. Mitzkilia,
amo xomocalaquica pampleito. Nekin quihtos, tlika tomaga, tlika tomahuasque, camonanzi guanotahzi, tlika tikalaki pan tzotzomahua den mahtla tecuica incacahuit tlika timahuas. Nemitzilia anochtinonque quemene, sashpano, no xiek sashnemi, quememitzpactia, canakitikochitis, tlatnequitlahtos okimilis, aka, xikili, wan mitzkakis, wan mitznapalos, pero nuna kikema mitzneki, amaka mitzilis. Neni empiaya, sempoali onawishiwitl, kemania onikili nonanzi, kanotatzi. Onyeya mahtitok, amo ni matia ken sen kilis, wan amo onkili ken ni ensogapaktia, amo. Tlika, pues amo ni empiaya tlen uno, o tlen uno yeya no, tlen un machiliaya ne, o nikpiaya san nikatlahti ni mahtitok, wan niki nonkitski, yeka yekmati, yeka yeniomati tlen uno, esiko yeka yonkili nonanzi guanotahzi. Kenot machili de yo panok otkili. Elena Castillo. Tika tosel. Tieto tosel, santet quistos, entet matis tlen uno ties inte. Intotahzi guantonanzi, non tlekchiwa yehuan, tlak hueliliti nohnotzaske okseki tahtzis, den yeki tipalewis mokone, o tlen titlahtos kan mopilwan, deni, tlet kimiliskia, ninke tlatlakakme. Kenit palewiskia. Willy Saavedra. ¿Qué manía topapa mowiwikaltia, kanishposhwa, amo tlen yehuan, o mikilnamikiayan, o tlen yehuan kihtoaya. Nemitzilia, yeto sankuali, amo son mokami mahkamiki, amo son momahtika, amo son mokualanika san yehuan, amo son motlatzatziniske, mononotzaka kuali, kan yehuan, kuikaka se yetek senyelistli, kan tlasohkayotl, wan mayeka nochti ilpitoque de niyolotl, tlan nochti kema mopilwa wan tlan yehua motahzi wan nonanzi. Elena Castillo, xneltokaka, den tlasohtla kan niyolotl den kipia, kan ipilwan, non mitzpalewis, kakis, mopilwan. Tlain te amo tiweliti, maxilis tlasohtla kan mopilwa. Xi temo aki mitzpalewis para mayek kachikuali, ni senyelistli. Tlen tikilis innonke opanoke paninke kensaso kikmachilia wanakipaktia mamonekika ken kate wan kush momahtia den sekihtos. Hugo Vitaz. Nenien mati tomomahtia. Nenien mati kil amo nineltoka kante oksepa mitzilia. Nenien mati neki mamitznekika kemehyeto asha wan sepa shimoneki iwan itastoch inokseki mitzpaktia tlen tixmachilia. Mitzpaktia akit neki ties. Wan tlak kema mitzpaktia nochi ni, wan tlak ihtoa kema, pues nochi mitzpalewis, wan mitzpewis nehnentas kachikuali, panohtli den kualtzi. Willy Saavedra. Moyenpaki. Ka tlakuitlapa den se momahtia. Ximomahti den tletchiwa. Non quema mitzcuicas pampleito, wan machilis cachi pizzotic, non quema ximomahti, tlat yeto sinteahmo momahti, yeto que me moscalti, utikpaki, kan mitzpaktia, casi sin tlatzohkayolotl, neni kihtoa, nenun katzi kuakuatzi, neni tlotzalkayolotl, casi se kuali tlakatzintli wan se kuali. Elena Castillo. Kimana intonal tetneki para muixmatis, de tlen momahtia, den moxayak, den mokihtos inokseki, tlika neki tikmatis, kixtemo nawi wala non tlen momahtia, tlayeka yot kasik, kachi totoka kimana sin tlazokayolot dente, tlika porque yeka yetikmati tlen non pia guanamo mitzpaktia. Nintle mitzmahtia, xomote titi, wan motitzkitis, xipatla pamaye motel, moohtli, nenien mati, asha kementelpokame, kuali mitzmagaske, mitzxikonohnotzaske un papautli tlat kisa san mitzitaske, mitztlakatzaske, wan tlat yeka tikmati inte tlen uno, amo kuali mitzkokolixke,
oksepa amo kuali mitzikonojnotzaskej. Ntex motlali tlaixpa den yejuan, uan amo xyexmaga. Saxkili, kema ine? Kema yenewan nikpaktia nietos ihku, amo nomahtia, uan noneki ken yeto. Nieneltoka tlen axa nochtin tejuan yetkuikase tlapoatlatoli tochan. Seki totlahtlanía kachi, uan seki yekate paktik. Masamo yetoke que me deotpanohke. Tos tlamitzpakti ninixkopinali de mitzititeti, moikniwa, motatzi uan monahzi xkiekmaka, maikitaka, makakika den totlahtol, kan tejuan tlen tlapoke, inihuitl, uanita kese kualtzi sen yelolistli. Nenkihtoa kachi kuali den paki uan tlehtzahtlaktok kan yolotl, no neki uan nika wali no selihko.